Todos en esta vida queremos ser felices, todos queremos disfrutar de la vida, pero es muy común que nosotros menospreciemos a Dios y los mandamientos que Él nos ha dejado, y no nos damos cuenta cuando esto hacemos, pues por orgullo, por arrogancia, que estamos prácticamente atentando contra nosotros mismos. Dios es un Dios de paz, Dios es amor, Dios es fiel, y dentro de sus atributos, Él es el ser más divino, más atractivo y más grande que puede existir. Él hizo la creación, Él nos hizo a nosotros a su semejanza. El ser humano es la joya especial de Dios, podríamos decir. Y por lo mismo, Él quiere que seamos felices. Sin embargo, a veces nos olvida que Él puso en nosotros un atributo que Él tiene, o algo que es parte de su naturaleza, que es la capacidad de decidir, el libre albedrío. Entonces, a veces nosotros, desde que tomamos uso de razón, caminamos siempre haciendo lo que queremos. Siempre nos guiamos por el sentido del placer, y esto nos lleva al egoísmo, al orgullo y a desafiar a Dios, y no entendemos que los conceptos de felicidad de esta vida no tienen nada que ver con los conceptos de Dios. Los verdaderos conceptos de felicidad son los de Dios. Y cuando nos dejamos arrastrar por el pecado, que esto es la rebeldía y la desobediencia a Dios, por el principio de la autosatisfacción, prácticamente estamos haciendo a un lado lo que verdaderamente nos podría hacer felices. Cuando nosotros entendemos nuestra condición y vamos con Dios y en forma sincera nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos hace sus hijos. Y como hijos pasamos a tener un tratamiento diferente. Sin Cristo, toda la humanidad va rumbo al juicio eterno, y la consecuencia es el lago que arde con fuego y azufre. La prisión temporal es el infierno, y solo es que la persona muera, como dice Hebreos 9:27, y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Solo es que la persona muera, y para ella morir y el juicio van a ser casi inmediatos. Pueden pasar 1000 años, pero deja de existir el tiempo. Entonces una persona va a morir, y cuando menos lo piense que es de forma inmediata para él, viene el juicio final. Se va a determinar su sentencia y estará para siempre separado por Dios. Entonces ahí vemos nosotros el amor de Dios, que nos busca, que nos llama, que de alguna manera en nuestra vida de incredulidad llama nuestra atención para que vayamos a Él. Nos atrae con cuerdas de amor, nos atrae a través de los problemas que vivimos, nos atrae a través de enfermedades, a través de circunstancias, problemas económicos, problemas familiares. Y no es sino hasta que nos damos cuenta que ya no podemos. ¿Cuándo vamos a Él? Cuando llegamos al último de nosotros mismos. Pero recuerden ustedes el título de este estudio: ¿Cómo vivir una vida extraordinaria? Dios quiere que vivamos una vida extraordinaria, y como vimos la vez pasada, los requisitos para llevar esta vida, pues es llevar una vida de santidad, es acudir al Señor en todas las cosas, es responder al llamado, es no negar lo que Dios nos dice, sino acatarlo y obedecerlo, y es voltearlo a ver en la adversidad, es agudizar nuestros oídos para escuchar su voz y obedecerla, es no apagar al Espíritu Santo. Recuerden, la regeneración o el volver a nacer cuando nos convertimos es que Dios nos cambia el corazón, nos da la mente de Cristo, nos quita el corazón endurecido por el pecado y nos da su Espíritu Santo, que es un sello, es la zarra de nuestra herencia, como dice Efesios 1:14, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios nos da eso como garantía. Y el Espíritu Santo, que todo lo sabe, que todo lo escudriña en lo profundo de Dios y escudriña nuestras mentes y nuestros corazones, sabe más de nosotros que nosotros mismos. Hay cosas que nosotros no podemos inteligir de nosotros y el Espíritu Santo lo sabe. Usa la palabra
para hacernos entender, usa un mensaje como el día de hoy para que nosotros comprendamos nuestra condición y caigamos de rodillas a sus pies. Y entonces Él va a usar en nuestra vida circunstancias o situaciones que son la manera en que Él va a llamar nuestra atención, que va a hacer que nosotros tomemos conciencia. La primera de ellas es inquietud del espíritu. Una de las maneras más simples en la que Dios llama nuestra atención es esa. Nos sentimos incómodos, nos sentimos sin paz por una situación que estemos viviendo, pero la Biblia nos ha dejado ejemplos de qué es lo que es esta inquietud del estudio. Por ejemplo, ustedes, la mayoría deben de conocer el libro de Esther, como Esther es seleccionada cuando la reina Vasti se rebela contra Asuero y él escoge otra reina, es escogida la reina Vasti, y luego Amán hace un edicto para destruir a los judíos y están en esa condición. Mardoqueo lo hacen guardia del palacio y él se da cuenta de un complot, lo denuncia y era cierto, y bueno, no recibe ninguna honra ni nada. Al contrario, cuando viene el edicto de destruir a los judíos, se pone a la puerta del palacio con ceniza y sus ropas rasgadas en señal de duelo. Entonces cuando Esther se entera, le dice, oye, le manda ropas para vestirlo, y él dice, no, porque hay un edicto para destruir a los judíos. Oye, dice Esther, pero no me ha llamado el rey en estos 30 días, y si yo voy sin que acuda él, y él me ve y no levanta el cetro, solo hay una sentencia de morir. Y Mardoqueo le dice, mira, Dios va a traer salvación a los judíos de cualquier forma, pero sí. Pero quién sabe si tú para esto habrás llegado al reino. Total, ella decide, después de un tiempo de ayuno, presentarte ante el rey, muere a sí misma, pero simultáneamente a esto el rey pierde el sueño. Ya el edicto de Amán de destruir a los judíos ya lo había aprobado el rey, ya estaba caminando, pero el rey pierde el sueño. Y dentro de este insomnio manda a pedir un libro de crónicas y le leen exactamente la parte donde Mardoqueo denuncia el juicio. Entonces pregunta, ¿qué honra se le dio a esto? Le pregunta a sus siervos. No, pues ninguna. Y entonces dice, ¿qué haré por él? Me salvó la vida. Denunció un complot, yo estaría muerto si no lo hace. Entonces dice, ¿qué haré? Y en eso entra Amán y dice, a ver, ¿quién está ahí? No, pues Amán, a ver, ¿qué hay que hacer cuya honra desea el rey? Pues entonces él dice, ¿quién quiere honra sino yo? ¿Para quién será la honra sino para mí? Entonces le dice, pues que le pongan tu vestido, que monte tu caballo, que se declame que ante él se doble toda rodilla. Bueno, dice, haz esto en la vida de Mardoqueo y no omitas ninguna pasada. Entonces vean ustedes cómo Dios llamó la atención. El rey Asuero pierde el sueño. Lee exactamente lo que Dios quería que leyera. Aquí vemos un detalle muy importante. Dios domina todas las circunstancias y orienta todas las cosas para que se cumpla su santa voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta, porque Él es fiel a todos aquellos que ponen su fe y su esperanza en Él. Y aunque el mundo se venía encima de los judíos porque iban a ser destruidos, Dios oportunamente actuó. Y pues, el resultado de todo esto fue que fue destruido Amán, Mardoqueo fue hecho el principal funcionario del rey, se salvó la vida de los judíos, y no solo eso, sino que ellos pudieron vengarse de sus enemigos. Entonces vean ustedes, aquí Dios capta o llama la atención de un rey para cumplir su voluntad. Y muchas veces nosotros en la vida así estamos, perdemos la paz entre una y otra cosa, pero la pérdida de paz es una manera de decirnos, algo anda mal. Tienes que acudir a mí para que yo te descifre qué es lo que anda mal. Recordemos, Dios conoce el futuro. Sabe todo lo que vamos a experimentar, aún antes de que existiéramos. Recuerden, todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Cristo ofreció su vida antes de la creación misma. Dios hizo la creación por Cristo y Él, desde antes de eso, ya había decidido poner su vida. Dios ya sabía lo que iba a pasar, porque muchos podrían decir, oye,
Pues ¿por qué Dios permitió que entrara el pecado? Pues miren, porque quería una relación más íntima y estrecha. Si no lo hubiera hecho de esta manera, solo seríamos creación de Dios. Pero habiéndolo hecho de la manera, nos dio el privilegio de ser sus hijos, de ser semejantes a Él, de compartir su misma esencia. Porque como hemos dicho múltiples veces, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo ser. Y la característica de las tres personas es que comparten la misma esencia. Y nosotros, al tener el Espíritu Santo, cuando nos convertimos, morando en nuestros corazones, pasamos a formar parte de la familia de Dios. Todas las promesas se hacen una realidad en nuestra vida, la cual el Espíritu Santo va a ser una realidad. Entonces Él se va a anticipar a las circunstancias, y cuando nosotros perdamos la paz, como según se menciona, es que perdí la paz por esto, es que algo nos quiere decir Dios y tenemos que descifrarlo. Bien. Otra manera en la que Dios llama nuestra atención es por medio de la palabra expuesta, por medio de un mensaje, por medio de tu lectura cotidiana, por medio del testimonio de un creyente, de alguna experiencia que haya vivido. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en la vida de Samuel. Recordemos que Ana no podía tener hijos, su esposo, ¿dónde quedaba? Le dice, oye, pues tenía otra esposa que llamaba Penina, y ella no estaba en paz, aunque ella era la favorita por no tener hijos. Entonces, pues ella se van a adorar como cada año lo hacían, y derrama su corazón al Señor en una oración, se llama la oración de Ana, que está en el capítulo 2 del libro de la primera carta de Samuel. Y ella le pide, si me das un hijo te lo voy a consagrar. Ese mismo hijo Samuel, cuando es destetado, ella ya lo pone al servicio de Dios, como lo prometió, se lo entrega al sacerdote Elí, y ya él ministrando, un día está durmiendo y escucha una voz. Piensa que es Elí, entonces va y lo llama, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. Vuelve a escuchar la voz, Samuel, Samuel. Vuelve a ir, no, yo no te llamé, ve y descansa. Pero luego Dios usa a Elí, fíjense, usa a Elí para decirle, no, seguramente es Dios. Como él nunca había conocido la palabra de Dios, Elí lo instruyó para eso. Pero vamos a ver cómo la misma instrucción que Dios usó a Elí para decirle a Samuel, después del mensaje de Samuel, Dios usó a Samuel para decirle a Elí la sentencia. Y entonces cuando ya Dios le habla y él dice, habla Señor porque escucho, bajo la instrucción de Elí, Elí le dice una sentencia que le iba a dar precisamente a Elí, a sus hijos principalmente, porque habían sido muy perversos como sacerdotes, habían abusado de las mujeres, no tenían respeto por las ofrendas y vivían una vida disipada. Entonces Dios había amonestado a Elí para que estorbara a sus hijos y no los estorbó en la manera que debió haberlo hecho, y ellos siguieron el mismo camino. Entonces Dios, su paciencia se agotó y determinó destruirlos. Pero entonces Él usó su palabra, llamó a Elí, a Samuel, lo usó su palabra para darle el juicio a Elí, cosa que sabemos que sucedió más tarde. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a todo lo que es el entorno de nuestra vida, porque yo he visto que aún Dios nos habla a través de los incrédulos. Hay muchas personas que no conocen a Dios, que hacen cosas mejores de las que nosotros podemos hacer. Y si nosotros nos ponemos en esa situación de aprender, vamos a aprender de todos. Por eso dice la Escritura que no debemos de considerar que nadie considere a los demás como superiores a sí mismo. Porque el día que tú te sientes superior a otro por tu grado de estudios, por tu conocimiento, por tu criterio, es cuando no recibes de los demás. Pero si ves superiores a los demás, primeramente a Dios, lógicamente, siempre vas a aprender. Entonces estarás lleno de sabiduría al final de tu vida. Pero entonces tú podrás discernir o entender cada vez que Dios te diga algo. Ahora, escuchar y no hacer es rebeldía. Por eso es tan importante es tener nuestro corazón preparado y nuestros oídos abiertos a la voz de Dios, pero también barbechar nuestro corazón
para que esté dispuesto a obedecer lo que Dios le revele. Porque si tú recibes una revelación de Dios de lo que debes hacer, de en qué debes de cambiar y no lo haces, realmente estás en rebeldía contra Dios, lo estás menospreciando, estás lleno de soberbia y de arrogancia. Y recuerden que la Escritura dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y una característica del verdadero Hijo de Dios es que en su corazón está el deseo de hacer la voluntad que Dios le revele. No hacerlo es rebeldía. Otra manera en la que Dios puede llamar nuestra atención es por medio de una bendición fuera de lo común. Lógico, esta es la parte que más quisiéramos todos, ¿no? Dios llame mi atención a través de una bendición. Pero quiero decirles una cosa. No siempre Dios actúa de esta manera. Porque para una persona que está en dureza de su corazón, que está en rebeldía, la bendición solo lo puede llenar de orgullo y puede hacer o propiciar que se independice de Dios por medio de la bendición. La bendición de Dios se puede convertir en un ídolo. Recuerden ustedes que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero cuando Él trabaja en una tierra fértil, cuando Él trabaja en una rama que se ha limpiado de sí mismo, en un pámpano que lleva fruto y que Dios lo limpia para que lleve más fruto, una bendición fuera de lo común como esta puede traer un buen resultado de una mayor consagración, de un quebranto, etc. Entonces, tengamos mucho cuidado nosotros de caminar, o sea, de hacer un ídolo de las bendiciones de Dios. ¿Sí? Otra forma como Dios nos llama la atención es la oración sin contestar. A veces nosotros le pedimos a Dios cosas, y le pedimos y le pedimos y le pedimos cosas, y aparentemente no nos responde. Y entonces, pues quizá este sea un método de los más duros, porque tú puedes tener la estructura correcta en una oración ante Dios y Dios no responder. Vamos a ver un ejemplo bíblico: David, el segundo rey de Israel, sobre el cual Dios hizo una promesa de que en su descendencia serían benditas todas las naciones. David obedeció en todo a Dios y Dios siempre dijo, ¿quién como David? Pero hubo un momento en su vida en que él se desvió. Debía ir a la guerra, decidió no ir, y estando paseando en su terrado ve a una mujer bañarse, Betsabé, la codicia, le dicen, ¿quién es esta mujer? Si hubiera sido soltera, la pudo haber tomado como esposa. Tenía muchos esposos, pero dijeron, no, esta es esposa de uno de tus siervos, de tus 30 valientes, elitita, ¿no? Urías elitita. Entonces, él a pesar de eso la tomó, entonces cometió un gran pecado, adulterio. Pero todavía ella le dijo, estoy embarazada, y él trata de matar, y de hecho manda a matar a Urías. Entonces, pues él sigue con su vida, aparentemente no pasa nada, pero un día manda al profeta Natán y le pone una alegoría, diciendo, había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre que solo tenía una corderita, que la cuidaban como parte de la familia, estaba en el seno de su hogar. Entonces cuando vino alguien de visita, el hombre rico tomó la corderita y no tomó de las suyas, y él dijo, quien hace esto debe morir. Digo, para hacerlos un poquito más reducido. Y entonces él le dice al profeta Natán, tú eres este hombre. Entonces, bueno, él se arrepiente, pero en ese ínter el niño enferma. Y el niño enferma y David empieza a clamar porque Dios le salve la vida. Y clama y deja de comer y se preocupa a sus siervos hasta que el niño muere. O sea, ahí Dios no le contestó su oración. Tomemos en cuenta que David era el rey de Israel. Sus acciones influían a todo el pueblo de Israel a que viviera entregado, ¿no? Nosotros vemos después de esto en la historia de los reyes de Israel y de Judá cómo esto trajo un efecto desastroso en la mayoría de los reyes. Siempre vivieron en rebeldía y en desobediencia a Dios.
hacían blasfemar el nombre de Dios por la manera en que se comportaban. Entonces aquí Dios trató duro con David, no le respondió y bueno, a final de cuentas él usó esta forma de oración para que él no volviera a cometer errores. Y a raíz de eso vinieron consecuencias, pero ella siempre se mantuvo fiel al Señor. Aprendió la lección, pero es una cosa que Dios no le contestó. Entonces esa fue la forma como Dios le hizo entender. Si no, no hubiera mandado al profeta Natán, naturalmente se hubiera arrepentido o ni siquiera hubiera osado tomar a la mujer de su prójimo, cosa que no le correspondía. Uno de los problemas que tenemos que entender es que en el pecado nosotros vamos avanzando y mientras no hay arrepentimiento vamos pecando más y más y no nos damos cuenta. Si tú dices una mentira, el ejemplo citado muchas veces aquí, para cubrir esta primera mentira tienes que decir una segunda mentira y así sucesivamente, y al rato tu vida es una mentira. Pero lo más triste o lo más grave es que después pierdes la noción de entre lo que es la realidad y lo que es la mentira. Por eso es que Dios a veces tiene que usar métodos extraordinarios para llamar tu atención. Otra forma como llama nuestra atención, que es muy común, es la decepción. ¿Cuántas veces nosotros las cosas no salen como quisiéramos y nos decepcionamos? Podemos decepcionarnos de Dios, quizá porque nosotros no entendamos su voluntad, pero ciertamente siempre esto precede haber sido infieles al Señor, haber sido infieles a Él. El ejemplo bíblico es cuando ya Israel cumple sus 40 años, antes de cumplir sus 40 años, cuando recién sale de Egipto, y manda a los 12 espías a que indaguen de la tierra prometida. Y cuando ellos regresan ven que es una tierra que, como la Escritura decía, fluye leche y miel y todo, pero en lugar de fijarse en la promesa de Dios y en el fruto de la tierra que Dios les iba a otorgar, se fijan en la estatura de los habitantes, en las ciudades amuralladas. Decíamos, nosotros éramos como moscas al lado de ellos, porque eran gigantes todos aquellos. Entonces llegan los 2 espías, salvo 2, hacen atemorizar el corazón del pueblo y deciden desobedecer, no ir a la tierra prometida. Y Dios trae un juicio de 40 años sobre ellos y destruye la generación que rechaza a Dios. Solo quedaron con vida Josué y Caleb de esa generación. Precisamente por eso, cuando termina este tiempo, Dios los mete en la tierra prometida y tienen una gran victoria en Jericó. Recuerden la caída de los muros de Jericó. Pero luego se confían y además añaden pecado en la destrucción de la próxima ciudad, que era Jaí. No siguieron las instrucciones de Dios. Está el pecado de Acán, quien tomó un manto babilónico y unas piezas de oro. Cuando Dios le dije, destruyan todo, quemen todo y no tomen nada. Y eso trajo como consecuencia una gran derrota. Hasta que se ponen a llorar. Esa derrota fue la manera en que Dios hizo que se consagraran más. Y es ahí donde Finés toma una acción de celo por Dios y mata a uno de los príncipes de Israel y de una de las princesas moabitas, que los habían hecho pecar porque les ofrecían que sacrificaran a sus ídolos para pecar contra Dios, ya que Balaam no pudo maldecirlos. Yo sé que estas son historias de la Biblia que muchos conocen, otros no, pero aquí el punto importante es cómo Dios, a través de una decepción, de un quebranto fuerte, llama la atención. Otra forma es circunstancias extraordinarias, cosas fuera de lo común, ¿sí? que nos hacen que nos detengamos y nos pongamos a escuchar. Ejemplo, Moisés. Moisés, como saben, es creado como el hijo de la hija de Faraón, después mata a un egipcio y sale huyendo para que no lo mataran, y está 40 años en el desierto. Pero cuando llegó el tiempo de que él regresara, un día estaba apacentando las ovejas y ve una zarza ardiendo, pero le llamó la atención que estaba ardiendo pero no se quemaba. Entonces se acercó y entonces ya Dios empieza a hablar
y le determina que tiene que volver, que Dios lo va a usar como un instrumento para liberar a Israel. ¿Cuál fue la forma como Dios llamó la atención? A través de una circunstancia extraordinaria, la zarza ardiendo que no se quemaba. Entonces a veces pasan cosas en nuestra vida inauditas, pero que nos llaman la atención de Dios. Un atardecer hermoso, un ciclón, un tsunami. A veces Dios usa circunstancias extraordinarias para que la gente deje de voltearse a ver a sí misma, deje de poner sus ojos en todo lo que sustituye a Dios, que son los ídolos, y los ponga en Dios. Otra es la derrota, ¿sí? Entonces la derrota vemos nosotros como Israel siempre que obedecía a Dios tenía victoria, ponía en paz a sus enemigos con ellos, pero siempre que desobedecían los reyes y todo el pueblo, hacía que los enemigos cambiaran su corazón. Si ellos vivían para Dios, los respetaban y hasta les mandaban regalos y les daban grandes obsequios, como el caso de Ezequías, de Asa, de Josías. Pero cuando desobedecían, los menospreciaban, los atacaban, los invadían y les hacían grandes daños. Y por más que ellos querían, no podían salir adelante por sí mismos. Entonces tenían que clamar hacia Dios, o a Dios mejor dicho, para que Dios los ayudara. Entonces a veces Dios en nuestras vidas usa situaciones así también. No nos salen bien las cosas y luchamos y pensamos que hacemos todo bien, y a lo mejor toda la fórmula es correcta, pero falta una cosa en nuestra ecuación: Dios. Nos dice la Escritura: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo Jesús: de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. A lo mejor tú te crees muy bueno, dices: no le he hecho nada a nadie, solo he hecho lo bueno. Pero todos los días de tu vida has violado esos dos mandamientos. Porque nadie puede amar a su prójimo como a sí mismo si no ama a Dios. Por eso es el primero y más grande mandamiento: amar a Dios. Porque el amor perfecto proviene a través de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor humano es condicional. Entonces, cuando nosotros no amamos como es correcto, Dios tiene que traer situaciones extraordinarias a nuestra vida. Como decíamos, como la derrota. ¿Para qué? Para que pues podamos voltear a Él. Otro es problemas financieros, y aquí viene otra historia muy importante. Los moabitas empezaron a invadir Israel porque Israel había dejado a su Dios. Esto está en el libro de Jueces, capítulo 17. Y entonces ellos cosechaban y llegaban miles de moabitas, invadían, se llevaban ovejas, las cosechas y todo, y ellos mismos fueron empobreciéndose más y más y más, al grado que llegaron a vivir en cuevas. Y cuando estaban en la mayor desolación, entonces empiezan a clamar a Dios. Ya no tenían nada y empiezan a clamar a Dios. Y entonces Dios les responde y los libera. ¿Por qué esperarse hasta que ya estás en lo último de algo para buscar a Dios? La Escritura dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Pero buscar primero el reino de Dios es buscar el rostro, la voluntad de Dios, querer obedecerla y seguirla. Cuando tú dices: no, es que yo busco a Dios cada día, pero lees y dices: bueno, tú dices esto, pero yo voy a hacer lo que bien me parece. Entonces, ¿cómo puede haber bendición así? A veces tú dices: no, es que Dios no me bendice, ¿no? La vida me ha tratado demasiado mal, ¿no? No es cierto eso. Somos nosotros cosechamos lo que sembramos. Y no esperemos obtener bendiciones cuando Dios quiere darnos bendiciones, pero no le queremos obedecer. Entonces tiene que venir otra forma como Dios llama la atención, que es la tragedia, la enfermedad, la aflicción. A veces Dios tiene que tocar nuestro cuerpo para que vayamos a Él. Siempre estamos pensando: lo que yo pienso es lo mejor, mi criterio es el mejor, yo soy más inteligente que todos. Aunque Dios, porque una persona que conoce la voluntad de Dios, o que sabe que hay un creador, que todos lo sabemos, pero no le buscamos y hacemos lo que queremos, eso es ignorar
a Dios. Recuerden lo que Dios le dijo al hijo al tátaro bisnieto de Nabucodonosor, Belsasar. Honraste a los dioses de madera, de plata, de bronce y de piedra, pero al Dios en cuyas manos está tu vida, no honraste. Y esa fue la causa de la ruina del imperio de Belsasar. ¿Ven ustedes? ¿Y qué Dios no te lo dice a ti también? ¿Qué cosas honras en tu vida? A lo mejor dices, no, es que yo le tengo mucha fe que a una virgencita, o que le tengo mucha fe que a un San Judas Tadeo, o le tengo mucha fe a que yo hago esto, que hoy me hago una limpia. Oye, tu vida está en las manos de Dios. Todo eso son falsedades que el diablo ha ideado para que nos olvidemos de Dios y para que quitemos las hojas de Dios. No hay nadie más grande que Dios. Dios creó todo y todas las cosas están sujetas a Él, aún Satanás y sus ángeles. Que Dios los use para cumplir sus propósitos es diferente, pero nadie puede hacer nada que no sea la voluntad de Dios. Pero como Dios es amor, lo que Él permite en nuestras vidas es para que nos volvamos a Él. Entonces, vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Pecador, como dice la Escritura, limpia tus manos, aflígete, lamenta y llora. Lo dice en Santiago. Tu risa se convierta en lloro y tu gozo en tristeza. Humíllate delante de Dios y Él te exaltará. ¿Ves tú la razón de las tragedias? Entonces, esas son las causas más comunes. Mediten en ellas. Porque yo sé que a veces, seguramente todos aquí tenemos peticiones que a veces Dios duerme, pensamos que está distraído, pensamos que Dios tiene favoritos. Uno de los errores más grandes es voltear a ver las circunstancias y no vernos a nosotros en relación de nuestra relación con Dios, en función de nuestra relación con Dios. Entonces es muy fácil disiparnos. Sí, Dios bendice a fulanito, pero a mí no. Pobrecito de mí. Estás levantando lástima de ti. Cuando Dios quiere una relación personal contigo, íntima y estrecha. O sea, como ahorita se decía en el Salmo, Jesús decidió dar su vida por todos nosotros, aún antes de que existiéramos. Dio su vida por ti, para liberarte del infierno eterno, del lago de fuego. ¿No merece Él mayor atención que todos? Nadie ha dado más que Dios por ti, y lo hizo en su Hijo. No ir a su Hijo es menospreciarlo. Tú dirás, pero yo sí lo adoro, pero yo sí lo adoro de diferentes formas. Una persona dice, todos los caminos llevan a Roma. Es un dicho muy común, ¿tampoco no es cierto? Pero Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Dios determinó la forma. Solo a través de Jesucristo puedes ir al cielo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces cuando tú buscas o en tu mente ideas que hay otros mediadores, que hay otras formas, estás rebelándote contra Dios, eres un rebelde. Así nunca vas a poder disfrutar de la gracia. Gracia viene de algo, un favor inmerecido que Dios te otorga o quiere otorgarte a través de su Hijo. Recuerden, para concluir, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que tú te vas a salvar por gracia, que Dios te va a dar la fe, que Dios te va a dar la convicción de arrepentimiento. Y si estás escuchando hoy estas palabras, es porque Dios te quiere, dio a su Hijo por ti. Y entonces, si tú te reconcilias con Dios, poniendo tu mente, tu fe y tu corazón en la obra de Cristo, arrepintiéndote, entonces Dios te llevará a las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, para que andes en ellas, obras perfectas, que solo se van a poder cumplir en la voluntad de Dios. Pero si tú dices en tu corazón, no, eso dices tú, pero yo voy a seguir siendo lo que yo pienso, bueno, un día te presentarás delante de Dios y Dios te dirá, ¿escuchaste la verdad? Lo dice Job, Él mira sobre los hombres,
Él busca a todos los hombres, y el que dijere, pequé y pervertí lo recto, no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre. O sea que a lo largo de nuestra vida Dios nos busca mínimo 2 o 3 veces. La salvación está en responder a su amor. Esa es nuestra parte. Todo lo demás, el arrepentimiento, la fe, es un don de Dios. Entonces, ahí está, el libre albedrío. Dios hace todo, pero tienes que disponer tu corazón. Si tú dices, no, como yo pienso es correcto, bueno, así te irás al día del juicio, y un día Dios te demostrará con tu conciencia que realmente no cumpliste los estándares como para ir al cielo. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio, por toda la luz recibida, Señor, a través de ello. Todo esto nos va permitiendo conocer parte de lo que es tu carácter amoroso y justo. Y a veces, Padre, es verdad que no entendemos tus designios ni tus caminos, pero lo que sí creemos, Padre, es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que te pedimos que tú lleves a cabo en cada uno de nosotros ese trabajo perfecto que tú tienes preparado para llevarnos a tu presencia, para concedernos el privilegio de ser partícipe de los sufrimientos de Cristo al dar testimonio de ti en este mundo, y que no permitas, Padre, que de nuestras mentes quitemos esto como un propósito principal de nuestras vidas, como el propósito principal de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú conquistes nuestros corazones, que reblandezcas la dureza de ellos por causa del pecado, y que nos lleves a tener la actitud correcta hacia ti y hacia tu palabra, para que pueda surtir el mayor efecto en nosotros e influenciar nuestras acciones y orientarnos hacia el cumplimiento del plan que tú tienes para cada uno. Te pedimos, Padre, que tú nos mantengas en salud. Te pedimos que cada día tu presencia sea más viva en nosotros. Y tú, Padre, que conoces todos los corazones aquí presentes, te pedimos que si algún corazón no se ha rendido a ti, tú lo conquistes con tu amor, le des la esperanza de la vida eterna y llévalo a tus pies. Sabemos, Padre, que la salvación procede de ti, que no hay ningún mérito en nosotros, ni siquiera por nosotros mismos tenemos la voluntad de alcanzarla, pero si tú nos has llamado, Señor, es porque tú nos guiarás en el camino, nos llevarás al centro del cumplimiento de tu voluntad. Guárdanos, Padre, en este resto de este día. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.